Para el tema de enlace químico y geometría molecular, vamos a aplicar todo lo visto en clases presenciales y virtuales con los siguientes ejemplos. El primero es el tetracloruro de carbono, CCl4. Lo primero que nos preguntan, o lo primero que nos dicen que hagamos, es la estructura de Lewis e indicar el tipo de enlace covalente que existe en esa molécula. Recordemos que uno de estos dos elementos debe ser el átomo central. Obviamente el que está en menor cantidad va a ser el central y los que se encuentran alrededor los que están en mayor cantidad. Por lo tanto, el carbono quedaría en el centro y los cloros quedarían alrededor. Lo siguiente que debemos de hacer es dibujar los electrones de valencia. Esos se sacan de acuerdo con la posición del elemento en la tabla periódica, específicamente en las columnas de los elementos representativos. Si observamos, el carbono en la tabla periódica se encuentra en la cuarta columna, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia, de los cuales toma uno para cada uno y lo comparte con el cloro. Eso es para poder enlazar el cloro. Por su parte, buscamos el cloro en las columnas y nos topamos que está en la columna número 7. Por lo tanto, va a tener 7 electrones de valencia. ¿Qué dice el cloro? Ya el carbono me ligó con un electrón. Yo lo que voy a hacer es terminar de ligarlo con otro electrón. Y entonces, cada cloro que tiene 7 electrones comparte uno con el carbono y se deja los otros 6. Eso lo hace cada uno de los cloros. Recordemos que en este caso se debe cumplir con la regla del octeto. ¿Qué significa eso? Que siempre un elemento debe tener 8 electrones alrededor. Si no los tiene, los tenemos que acomodar. Y hay algunas excepciones que hemos visto en clase. Pues bueno, ya tenemos ahí la estructura de Lewis. Ahora recordemos que nos están pidiendo el tipo de enlace covalente que tiene el compuesto como tal. Pues bueno, con respecto al átomo central hay un electrón que está compartido en cada uno de los casos. Siempre que haya un electrón de un elemento con otro electrón de otro elemento que se comparten, se está hablando de un enlace covalente polar. Cualquiera de los otros también cumple con la regla de enlace covalente polar. Pasemos ahora a la geometría plana de enlace. Observando el cuadro que habíamos visto en clase anteriormente, ustedes pueden ver que tenemos 4 pares de enlaces compartidos y 0 sin compartir. Eso me forma una estructura tetraédrica que sería de la siguiente manera: el carbono en el centro y unidos por enlaces los 4 cloros. Recordemos que cada enlace corresponde a 2 electrones. ¿Qué sucede con el resto de los electrones? Pues los ponemos también alrededor de los cloros, de esta manera. Cada flecha, o más bien cada guión, o cada palito de estos que estoy poniendo, corresponde a 2 electrones. Así quedaría en este caso la geometría plana de enlace. Ahora nos solicitan otras cosas. Nos dicen cuál es el tipo de geometría. Ya sabemos entonces que el tipo de geometría es tetraédrica. El ángulo de enlace para un tipo de geometría tetraédrica es 109 grados. ¿Qué hibridación le corresponde a ese tipo de moléculas tetraédricas? sp3. Y para concluir, ¿cómo sabemos si la molécula es polar o apolar? Recordando que si es simétrica, es decir, si tiene la misma cantidad de elementos y elementos iguales alrededor, de tal manera que los polos se anulen, si es simétrica, sería no polar. Pero si es asimétrica, es
porque sería polar. ¿Qué significa asimétrico? Que no haya una simetría, es decir, que en este caso no se anulen cada uno de los polos. Si ustedes logran ver, con respecto al carbono tenemos un cloro de cada lado y un cloro de cada lado. Aquí la geometría plana de enlace es totalmente simétrica. Al ser simétrica, la molécula completa como tal sería apolar. Es importante que reconozcan esto, porque a pesar de que la molécula tiene enlaces covalentes polares, los enlaces son polares, pero toda la molécula como tal sería apolar.